Y tenemos un tema súper controversial respecto al divorcio. Aunque nosotros tres yo creo que estamos felizmente casados, los tres, ¿no? Sí. ¿Tú no? Sí. No, yo lo miro Por si porque acaso, ¿no? Por si no voy a acaso. decir nada, no voy a decir nada. Bienvenidos a su podcast favorito, A Propósito JA. Hoy transmitiendo desde un ambiente, un entorno natural, aquí bellísimo en el Jardín Botánico Nacional. pensaba que Oigan era los el Jardín del Edén. pajaritos. Bueno, Ya quisiera. sí, oigan los pajaritos. Les invitamos a seguirnos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Compartan nuestro contenido, denle like para que otros también sean edificados con los temas que tratamos aquí. Pero antes de hablar de divorcio, ¿cómo llega la gente al divorcio? Porque, ¿qué Para matrimonio? divorciarse hay que estar en casado. matrimonio primero. Pero vamos a ver la posición también de nuestra denominación según el manual de la iglesia. Dice que el matrimonio normal, vamos a ver porque estamos en el manual de la iglesia. El matrimonio es una institución divina establecida por Dios desde antes de la caída del hombre. O sea, cuando Dios creó todo esto que estamos viendo, toda esta belleza que ustedes están viendo, Dios instituyó ahí mismo, instituyó el matrimonio. Él fue el primer oficiante de la primera boda. Él casó a Adán y a Eva y le dijo que sean felices, llenen la tierra de muchachitos y vivan. 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 Entonces, dentro del matrimonio, ¿verdad? Nosotros hacemos algunos votos. No los votos que últimamente está muy de moda, que la gente escribe en un papelito, sino que cuando usted va al juez civil, usted tiene que hacer unas promesas, unos votos. Que, a ver si ustedes se acuerdan, Gabriel y Elvin, como hace mucho que nos casamos. Yo me casé hace mucho más. Mucho más. Pero es en la Entonces, salud, en la enfermedad. salud. Primero, promete usted amarla o amarlo, Respetarla, cuidar, Respetar y honrar. y honrar Honrar en que- la Salud. salud, y en la en la enfermedad y en todo lo adverso y en todo lo aspectos bueno, del en todos los matrimonio. aspectos de la vida. Ah, pero no acordamos. Sí. ¿No acordamos? Esos son los votos matrimoniales, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, después que usted ya se casó, tiene votos, ahora entonces el divorcio viene cuando usted incumple los votos. Incumple los votos. y lo que El dice la manual Biblia. nos dice que el divorcio es contrario al plan original de Dios cuando creó el matrimonio. Ahora bien, entonces, como el divorcio vino con la caída y se rompió el ideal de Dios, entonces hay ciertos parámetros para realizar esos divorcios o esas situaciones dentro de un marco, digamos que legal, digamos que aceptable, Espiritual. será. espiritual, aceptable. Sí, pero vamos al contexto histórico. Espérate, lo bueno es que la Biblia, perdón, Busi, habla de todo. O sea, Dios no se queda ajeno a las necesidades. a las necesidades humanas. Él creó el matrimonio y puso a la pareja carne de su carne para que sean felices. Para que sean siempre. felices, Para siempre. aunque el pecado Pero ha entonces, distorsionado, pero está bien. Llegó el pecado y ya las cosas no son Las mismas. como en el principio. Entonces Dios no se quedó. Yo dije que sean felices. Entonces él vio que las cosas cambiaron y ahí entonces ya fueron dejando. Vamos caer al sus contexto cositas. histórico y cultural. Y vamos a parafrasear y a resumir, porque no tenemos mucho tiempo para dialogar este tema. Luego de que concluyamos este tema, queremos a un especialista que profundice con nosotros la Biblia y el manual de la Iglesia Adventista. Comente abajo. Comenten abajo, yo puedo. Especialmente si es un pastor. Cuando el Señor saca a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, en el desierto comenzaron a procrearse, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés permitió las cartas de divorcio por el repudio. Si a mí me daba la gana de salir de Lady, yo salía de Lady porque sí. Entonces, había que regular lo que estaba irregular. Dios tenía una orden. Entonces, Moisés dijo, bueno, para que no haya pecado entre nosotros, vamos a permitirle el divorcio, las cartas de divorcio, que si se quieren separar por X o Y razón,
no porque yo la repudié, entonces viene otro y la recoge y después yo quiero volver con mi mujer, tengo que quitársela a la otra. Entonces vamos a tener una carnicería. Es un problema. Y eso es un problema. Luego, seguimos más adelante y llegamos al Sermón del Monte, donde a Jesús se le cuestiona respecto al divorcio. Y Jesús da unas declaraciones muy fuertes allí en Mateo capítulo 5, da unas declaraciones muy fuertes. Incluso se va más lejos de las cartas de divorcio, que Jesús está negado al divorcio. Claro, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero vamos entonces a Pablo. Llegamos a Corintios. Había una situación, Corinto, una ciudad mercantil donde convergían muchas culturas, porque allí era negociante, la iglesia se instituyó allí. Entonces, ¿qué pasaba? Los cristianos se estaban adaptando a las culturas de diferentes países, y además ellos tenían muchos templos de muchos dioses. No era tanto como que la cultura, que los cristianos se estaban adaptando, sino era que gente de muchas culturas se estaban convirtiendo al cristianismo. Y entonces, exactamente, tienes razón. Y arrastraba lo mismo que pasó cuando salieron de Egipto. Exactamente, pero en Egipto ellos llegaron con una cultura hecha y adoptaron todo lo que la cultura egipcia, se casaron con gente egipcia, se hicieron de todo. Entonces, ya en el desierto había que limpiar. Exactamente. Entonces estaba pasando prácticamente lo mismo que estaba pasando en el desierto, los repudios, casándose y dándose en casamiento, etcétera, etcétera. Y Pablo entonces aconsejó que el que se casa está bien, dele su carta de divorcio, váyase, pero si por X o Y razón, o razones que no son motivos de divorcio, usted se divorcia, el que se divorcia tiene que quedarse separado y no juntarse más con más nadie. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde ven? Sí, estamos de acuerdo hasta ahí, porque es lo que estipula la palabra de Dios. Pero entonces vámonos a las leyes humanas, lo que dice nuestro manual de iglesia, más hacia abajo. Pero yo quiero que Gaby o Lady lea lo primero que dice el manual de iglesia con respecto a la restauración, que habla de restaurar, de que la iglesia redime, al igual que Cristo. Y recordemos, yo quiero que anoten esta parte. El único pecado imperdonable es el pecado, es el rechazo o la blasfemia, la ignorancia, ignorar al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. No hay otro. En la Biblia no existe otro. ¿Ve? Entonces vamos a lo que dice el manual. Que luego entendemos que en la parte final, cuando habla de la parte del divorcio, la iglesia se está contradiciendo. Bien, lo que dice es que la intención de la iglesia es perdonar, conciliar. No debe ser una intención. Y reparar. Además de que, debe ser. Además de que dice que la gracia, las escrituras presentan la gracia como el único remedio a la ruptura que causa un divorcio. La gracia de Cristo. Recordemos, Lady, dame un time, que nosotros decidimos pertenecer a una institución, así que debemos respetar las reglas y normas de esa institución. Pero las reglas y normas de una institución religiosa no están por encima de lo que estipula la palabra de Dios. Dice algo muy importante, es que la iglesia cree en que la ley de Dios, cree en la ley de Dios. O sea, nuestra iglesia cree firmemente en la ley de Dios y en la misericordia perdonadora de Dios. Misericordia perdonadora. Gracias. Cree que los que cometieron transgresiones en materia de divorcio y nuevo casamiento pueden encontrar la victoria y la salvación tan seguramente como los que fallaron en cualquiera de las otras normas. O sea, nuestra iglesia entiende, lo dice el manual, en el capítulo 14 de la última actualización, en la página 203 para ser exactos, nos está diciendo en el primer párrafo de esa página 14 del manual, página 203, que la iglesia cree que si usted pecó, puede tener usted puede arrepentirse. Usted se puede arrepentir de todo corazón. Y cree que Dios lo va a perdonar y lo va a redimir.
cualquiera de los pecados. Sí, pero donde me causa ruido la parte del manual y que yo quiero que me colaboren ahí en las últimas partes del manual para nosotros desglosar los problemas Bien. en lo que se puede usted separar de su pareja y cuando usted se puede unir a otra pareja. Te voy a leer textualmente cuáles son los puntos que detalla el manual según la Biblia y según las creencias nuestras de cuándo y por qué usted se puede divorciar. En primer lugar está obviamente Ojo con esto, Lady, escúchame que te interrumpa. No estamos mandando a nadie a divorciarse, pero Bueno, hay casos y cosas que se presentan en nuestras congregaciones que nosotros tenemos que No estar solo en las conscientes, congregaciones, en el conscientes. mundo en general. Sí, pero estamos hablando específicamente de nuestra denominación en particular. Nosotros los cristianos no nos debemos divorciar por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Eso estamos incompatibilidad de caracteres. correctos. Dale. Bueno, ninguno somos son compatibles compatibles. realmente. Pero bueno, nos dice aquí que en el Sermón del Monte Jesús indicó claramente que el casamiento no podía ser disuelto excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. Votos matrimoniales. Infidelidad. ¿Cuáles son los Los votos matrimoniales que Repítalo. repetimos: Amar, amar, respetar. cuidar, respetar, en la Honrar. salud, honrar, En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. nos separe. Entonces, se ha visto generalmente la infidelidad al voto matrimonial como refiriéndose al adulterio y o fornicación. Sin embargo, la fornicación incluye algunas irregularidades sexuales, por lo tanto, las perversiones también son causa de divorcio. Dígase, Eso insecto, mismo. hombre con hombre. Sexualidad. Si usted quiere divorciarse, Ajá. la iglesia te está dando carta de divorcio. O sea, si tú sabes que Pero que la se mete en la iglesia- agenda. Sí, pero la iglesia primero da el paso de la restauración, conversamos, dialogamos, quieren seguir juntos, amén, perfecto. Pero en este caso yo permito que ustedes se separen. Si Y- es irremediable, Si es pues tú te puedes irremediable, reparar. si es separar. irremediable, se puede reparar, se pueden separar, pero el afectado Queda libre. queda Cuando se libre separen. de volver a rehacer su vida. Sí, El otro se hace responsable de su falta, la iglesia lo disciplina, pero lo acoge en sus brazos nuevamente si éste se arrepiente. dice aquí Vamos textualmente, bien hasta dice que el cónyuge que violó el voto matrimonial Ajá. y se divorcia no tiene derecho moral de volver a casarse. Ujú. Mientras el cónyuge que fue fiel al voto matrimonial Tiene derecho. viva. O sea, el que violó no tiene derecho a volver a casarse hasta que el Hasta otro viva. Y permanezca sin casarse y casto. Porque puede ser que no se case, pero que todos sepamos que tiene pareja. Algunas parejas, sí. Sí, o sea, Y yo hago mi pregunta. espérate, la persona que lo haga será separada de la feligresía de la iglesia. Ujú. Y la persona con quien esa persona se case También. también será separada de la iglesia. Exactamente. Entonces, ok, Tu pregunta. está bien, no tiene derecho a volverse a casar, pero ya violentó, faltó, lo que sea. Y si muestro arrepentimiento, No tiene derecho. pero si yo muestro arrepentimiento No tiene derecho. ya violenté, Y no tiene ¿qué derecho. hago? ¿Me pierdo? No, No pero tiene eso derecho. eso no te está diciendo que tú te vas a algo que te vas a perder. Dice que tú tienes derecho. Ahora, si la otra persona. Pero es a casarte, que no tiene es a casar- derecho. Si la Correcto, otra persona pero no lo también- hizo. Si la Pero otra tú sabes lo que- persona pero rehizo que- tu vida, tú lo puedes hacer. Es que eso es un problema, porque por ejemplo, si a mí me pegan los cuernos, no lo haga, por favor. Si a mí me pegan los cuernos Esto es una advertencia para. Tenemos de invitada a la psicóloga. Sí. y yo agarro, Javier, ahora que lo estamos diciendo. oye, Prosigue. hola, estoy aquí. 3 horas después. Pero si Dios no lo quiera, pero si me pegan los cuernos Ajá. y yo me lleno de odio y digo, pues me aquí voy no a- hay para no nadie. hay para nadie. Y yo puedo aguantar, yo tengo el don de castidad o no lo tengo y busco una ayuda que ustedes saben cuáles son. Y no me voy a casar porque tú no te vas a casar y aquí vamos A sufrir. a sufrir todo. Porque si yo Eso no es de sufrí, Dios. Pero está ¿y bien. cómo tú lo controlas? Pero está bien, ok. Tú no te puedes Yo casar. Yo fui que cometí el error. Perfecto, está bien. Me merezco. La paga del pecado de la muerte. Sí, me merezco lo que me está pasando. Pero si yo al final decido casarme,
tú eres libre como quieras ya. Porque Ajá, yo estoy falté. libre. El que no eres libre eres El tú. que no soy Tú no libre estás soy yo. libre hasta que Entonces, yo no decido. O sea, tú estás en mi mano. está bien, pero donde voy, ok, ya yo no estoy en la mano de nadie porque yo estoy a lo que venga mi bon. Pero tú dijiste que te arrepentiste. Sí, en caso de que yo me arrepentí, yo puedo volver a bautizarme, pero no me puedo casar. No te Hasta ahí- puedes ahí Eso estamos es bien. lo que estamos Ahí está bien. diciendo. Pero en dado caso de que yo me case, la iglesia, No te va a dar parte. pero ¿y si yo me arrepiento y me bautizo de nuevo? Ustedes se están No, adelantando. no te va a dar espérense. parte, pero porque vamos a llegar ver por qué no el le da punto parte. ahí, porque ustedes se están adelantando. Oye No, lo que pasa es dice. que estamos por una. No, yo oye me lo lo que leí. pasa. Yo voy Ok, 10 está bien. punto Volar. 5 ya. Oye lo que dice. Leímos lo de por adulterio, Ajá. ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Leímos por fornicación, ¿verdad? Sí. Entonces, también se da otro permiso que dice que el abandono del Estamos cónyuge, aquí. Sigue, esto es sigue. en vivo, Ya que estamos aquí. sí. También dice que el abandono de un cónyuge incrédulo le da Qué permiso bueno. a usted para divorciarse. Vamos claro hasta ahí. Pero no a casarse. Voy a llegar, sí, te da permiso para tu casarte. ¿En qué punto tú Si, estás leyendo? si el cónyuge no es cristiano. Lo No. acabo de decir. ¿Pero dónde que está? Lo que pasa En es el que la punto interrupción uno. en vivo. ¿Punto qué? Punto 2. El punto 2. Ok. Siempre instando a la reconciliación y al perdón también. Vamos a pasar ahora a la cápita número 7, ¿verdad? Dice que el cónyuge, No, pero di el 6, que es muy importante. el 6, Sí. dice que se reconoce que algunas veces las relaciones matrimoniales se deterioran a tal punto que es mejor que el esposo y la esposa se Se separen. separen. Y ahí vuelve y pone el ejemplo de Pablo. Voy a parafrasear y a seguir un poquito resumiendo ahí, que nos dice que en algunos países se puede separar legalmente sin necesidad del divorcio. Y eso también es aceptable. Entonces, Eso es cultura. Ajá, Eso es cultura. nos dice que algunas veces las relaciones matrimoniales se disuelven, se quiebran a tal punto que es mejor dejar las cosas por la paz. Sin embargo, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en ese capítulo, que dice: una separación o divorcio que sea el resultado de factores tales como la violencia física o el que no esté implicada la infidelidad al voto matrimonial que vemos en los puntos 1 y 2, no le da el derecho a ninguno de los cónyuges, el derecho bíblico de volver a casarse, a menos que en el interín la otra persona que se haya vuelto a casar haya cometido adulterio, fornicación o se haya muerto. Si un miembro que se ha divorciado de esta manera se vuelve a casar sin estos fundamentos bíblicos, será separado de la feligresía de la iglesia. Y la persona con quien se case, si es miembro de la iglesia, también será separada de la feligresía. Ahora yo te pregunto, ¿la violencia física no es una violación a los votos matrimoniales? Sí, y al principio del capítulo habla sobre que si alguien falta a los principios del voto A los votos matrimonial, matrimoniales, ajá. tiene derecho a divorciarse. Pero donde me hace ruido esta parte del manual es que inclusive dice más para abajo, más hacia abajo, que la iglesia se reserva el derecho de admitirme como Espérate, que miembro eso- de tal. No, el punto es en que el manual bien claro dice, o sea, como que no concuerda. Con lo de bien- arriba, con lo de abajo. Bien claro dice, sin embargo, o sea, los votos matrimoniales, pero sin embargo, solamente se ve la fornicación y adulterio, como que en esa parte de votos matrimoniales. Él mismo dice como que hay más cosas, pero nada más estamos viendo esto. Ok. Y está mal. Claro que sí, porque a Dios no le agradaría que yo permanezca mi vida completa con una persona que me maltrata. Es decir, que si yo no lo que pasa, ¿verdad? Sino que yo lo que te majo, tú vas a vivir en eso siempre. No, o si decide, no. No, El problema digamos está- que no, nos divorciamos, digamos ok, que no. nos El divorciamos. problema No no lo está acepto. en No que lo ella, acepto. en que ella, Nos o sea, divorciamos. ese otro punto Tú que ella eres necesita joven. vivir ahí. Porque vámonos a los jóvenes que se casan temprano. Tú Que eres a la joven. iglesia le gustan esa gente. Sí, tú eres joven, entonces Yo hay con machaque. 20, te voy a poner el caso. Con 20 me casé. Tú no tienes 20. Con 20 me casé, déjalo ahí. Llegamos, duramos 2 años de casada, pero yo dije ya no voy a aguantar más por el maltrato físico, ¿verdad? No tuvimos hijos ni nada por el estilo, nos separamos,
pero tú decides no casarte, porque lo mismo que comentaba Gabriel ahorita. Tú decides no casarte, que tú no te vas a casar y decides vivir tu vida ruling fuera de la iglesia. Entonces, No, yo fuera no de tengo la iglesia. dentro de la iglesia, Dentro de la pero sin iglesia casar. ruling y aparentando que no estás ruling. Ajá, y aparentando Porque el punto es que dice que tiene que mantenerte casto. Casto. Y si saben que ya tú no estás casto, o sea, ya tú tienes carta de divorcio. Pero el punto está. O sea, carta de casamiento. Pero déjame terminar el ejemplo. Dale. Entonces, A no tus tengo 20. yo derecho a mis 22 años Que no de hacer una familia, una persona que yo encuentre que puede ser dedicada a Dios, en trabajar No en tiene los de derecho. la iglesia. Según el manual, Entonces, no puedo yo casarme, tener No. una familia, tengo que quedarme con mis 22 añitos. No, y el no. fuego. Toda la vida forever alone. Sí. Entonces la iglesia se está No. convirtiendo en piedra de tropezo para ti porque Ey, te está llevando. aclara eso para que no te corten ese pedacito nada más. Te está llevando a ser piedra de tropiezo porque tú con ese fuego, porque tú no tienes el don. Y no el fuego del Espíritu Santo. No el fuego del Espíritu Santo. Tú no tienes el don de castidad. No tienes el don de castidad. Tú tienes que aguantar ese fuego. Oíste al pecado privado de la masturbación, porque vamos a ser claros. Esto estamos hablando de matrimonio. Entonces usted tiene que masturbarse hasta que el Señor venga. Pero yo creía Es que eso es pecado también. Pero Sí. a eso es lo que me Pero está él dijo llevando la iglesia. pecado privado. Sí. Pero espérate, que ese Es el que nadie se entera. o sea, ese pecadito privado, vamos a ¿Cómo decir, pecadito? vamos a decir que es un pecadito. Porque automáticamente tú Pero, me estás llevando a ver bueno. pornografía, a codiciar Pero eso es lo y, mínimo. y muchos otros más. Yo te estoy poniendo que es un pecadito porque eso sería lo mínimo. Es que después que usted probó, usted cae. Y no digo que alguien pueda no Pueda hacerlo. o no pueda. O sea, no estoy diciendo que es obligado, no estoy diciendo que es el 100%. Estamos hablando de seres humanos. Pero somos todos humanos que sienten y padecen. Entonces, una persona que ya estuvo casada y que, de que la iglesia le diga, si usted se casa otra vez, usted está en pecado, No, y nos adivine. reservamos el derecho. Y yo me voy a de reservar, admisión, eso lo hice más y- para abajo, que pasa que no hemos llegado ahí. Y tiene que eso ir a la junta de la asociación. De la asociación, para ver, nosotros analizar. y una parafernalia. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Se va a encontrar con la que le gusta escondido. No, entonces, pues está yo te bien, digo, yo quiero mira, ser el cristiano. hecho de la masturbación es lo mínimo que podría hacer, Sí, porque él pero dice está de que es conmigo mismo, no pasa nada. No pasa nada, pero yo... El- un pecado contra tu Pero cuerpo. yo... Pero no pasa nada, nadie lo va a saber. Sí, es verdad, nadie lo va a saber, pero cuando usted el lío hace cuando eso, se junta con otro. es que cuando tú haces eso, tú miras pornografía. Sí, O tú estás claro. pensando en el hermanito o la hermanita O la que te hermanita. gusta. O sea que Claro. es un cúmulo. Es pecado. Es un cúmulo al final. Pero de oye, cosas ¿dónde mi indebidas. punto? Está Es bien. pecado. La iglesia entonces masturbación es decide, dice el pecado. manual que la iglesia cuando decide Pero déjame admitirte- leer ese punto, déjame leer. Vamos a ese parafrasear punto. porque No, ya déjame tenemos que ir leerlo. cerrando. Es corto, déjame leerlo. Dale. Dice, un pedido de readmisión a la feligresía por una persona que haya sido removida por ese caso que ya vimos ahora, dice que esas opciones pueden ser severamente limitadas, porque antes de que la iglesia local tome una decisión final a este pedido de readmisión, debe ser sometida por la junta de la iglesia a la junta de la asociación a la que tú Ahora perteneces, bien. para tú saber si logras o no logras readmitirte que no logras readmitirte en la iglesia. Ahora bien, digamos que logran readmitirte. Antes de tú decir lo que si ellos quieren o no quieren. Pero vamos al punto. La junta de la asociación te conoce a ti porque tú eres una potalita repetida. Pero la junta de la asociación conoce a todos los hermanos que están A en esa Juanito Pérez. sesión. Eso va a ser ¿Tú así, sabes lo que Gu. va a pasar? Eso va a ser así, Gu. Que la junta de la iglesia va a tomar ir una a resolución. contar, va a tomar una solución, ¿verdad? Y van a ir a contar lo que ellos entienden que está pasando. Es así. Porque en esa junta, a ti no te van a invitar a esa junta. No. Y no necesariamente tienen que escucharte porque no es lo que se admite. Entonces, ¿por qué una persona X que no conoce mi vida, que no está ahí, cree que Cuando tiene pasan- poder no, sobre pero decidir cuando sobre pasan nosotros? ciertos temas que tienen que ver con eso de disciplina y de más lo que tiene que ver con disciplina, sí a la persona que van a disciplinar
lo invitan a la reunión. Claro, A la de Cuando la te van pero a la de local. asociación es que estamos hablando. te invitan a la reunión cuando se está dialogando el tema. Ok. Mira, porque se investigó, tú ten esto y Eso esto. es alguna iglesia que lo invitan no, yo a estoy otra hablando iglesia de- que para poder de la experiencia de mi iglesia. potricarte, ellos no te invitan. Por eso dije, a Sigún, pasa eso a Sigún. Entonces, pasamos a lo que si te admiten, porque honestamente yo no creo que a una persona le vayan a negar la readmisión a la iglesia, ¿verdad? Esperemos en Dios Pero- que Yo, no. Lady, no creo que eso pase. Pero Esperemos luego, que no. si te admiten, dice que cuando una persona fue removida de la iglesia por las razones expuestas En los puntos en los anteriores. puntos anteriores, entonces dice que se debe ejercer todo el cuidado posible para salvaguardar la unidad y la armonía de la iglesia, no dándole a esta persona responsabilidades como dirigente, especialmente en un cargo que requiera el rito de ordenación, como diáconos, diaconisas y ancianos. O sea, que me está diciendo aquí, lo primero que dice es no dándole un cargo De ordenación. no dándome un Di- cargo pero- como dirigente. Te readmiten, pero no te puedo poner como dirigente. No. O sea, dicen que Porque si ellos deciden para readmitirte, preservar la armonía de la Pero iglesia. ¿qué Pero ¿en qué armonía? causa? eso es lo que yo, Porque- ahí era que vamos yo al quería punto. De saber. matrimonio, Vamos, vamos al punto. O sea, ¿cuál es la donde- armonía de la iglesia? Perdón. ¿Qué, Vamos al punto de que ¿Cuál es la muchas armonía de la veces iglesia? la disciplina de la iglesia va de acuerdo a ciertas categorías, vamos a decirlo así, cuando la iglesia en particular se ve afectada públicamente. Oprobio, cuando Oprobio, causa cuando hay oprobio, esa es oprobio. la palabra. Pero muchas veces estos casos de divorcio no causan oprobio a la iglesia porque son situaciones que muchas veces se manejan bajo perfil. Y al contrario, O sea, si lo- no se maneja, por ejemplo, digamos si no que se en la maneja? iglesia saben que un hermanito maltrata a su esposa, si no se maneja de la manera adecuada, sí causa oprobio, porque Sí dicen, y en causa la iglesia oprobio. lo saben y todo Y se hace tú- lo loco. y se hacen lo loco. Sí, eso causa Pero más vamos a oprobio que el retroalimentar. divorcio per Sí, se. pero vamos Y a que el nuevo retroalimentar. casamiento. Vamos a retroalimentar. Porque, para porque unirnos ahí. espérate, la gente dice de que, claro, ella tenía que casar, y gracias a Dios que consiguió un hombre bueno en la iglesia. En la iglesia. Porque Pero ese vamos otro a la pote más. retroalimentar. Al principio tú me estás hablando de salvación, tú me estás hablando De de reconciliación, reconciliación, tú me estás hablando de reconciliación y gracia, perdón. de reconciliación Y y perdón. perdón. Pero al final tú me dices que yo reservo el derecho de admitirte y de perdonarte. Y si te perdono, no te doy Te parte. perdono, pero Te perdono con condición. Con condición. Eso no es perdón. Y no es que Dios perdona tus pecados y lo tira como que al fondo. Dios Entonces, perdona tus pecados y se olvida de ellos. Entonces cuando te ahora, perdona, pero la iglesia no. ahora Eso nosotros- es pero lo que ahora me no van dice. a dar el argumento de que Dios perdonó a Moisés, pero no lo dejó entrar a la tierra prometida. Pero entró al cielo. Ah, Pero ¿cuál entró al es mejor? cielo. Ups. Entonces tú me estás mandando a mí a que yo me retire de tu denominación. Yo me arrepentí de mi pecado, me retiro de tu denominación porque es tuya, de hombre. Me voy a otra porque la Biblia dice que yo Igual tengo del oveja, sábado y no como tengo oveja cerdo. en otro redil. Yo soy Vete oveja del igual Señor del en otro sábado redil. y no Eso es comas lo que me cerdo. está mandando el manual Y de da la el iglesia. diezmo. Miren, este tema mi esposo y yo lo tocamos fue por coincidencia. Analizando otros textos y ella buscando otra cosa dentro del manual Sí, de la porque yo iglesia. estaba pensando que se qué hacen topó ustedes con hablando eso. de que de ¿Cómo llegaron divorcio ustedes a hablar de divorcio? No, se y a encontró con saber eso. qué es lo que hace la iglesia. Ustedes se Y quieren dejar. encontramos, encontramos a esa saber. controversia que nos hizo ruido. Es decir, la iglesia hasta cierto punto me perdona. No, la ciertas iglesia cosas no me te perdona, perdona. La iglesia no te perdona. ciertas cosas sí, Y otras ciertas no. cosas no. Es decir, en el caso del divorcio y el nuevo casamiento, es como el pecado imperdonable al Espíritu Santo. Para las leyes Para de la ley hombre. humana. Al Para leyes de parecer. hombre. Porque más abajo, al principio tuve todos los textos bíblicos Pero ahí que no hay enfatizan, texto. pero para abajo, Desde el punto 5 hasta el 10 no hay un no hay texto que texto avale bíblico que eso. avale lo que se dice. Entonces, lo que me da a pensar que un par de gente estaban cansados en ese momento, se reunieron y copiaron y pegaron lo que ya estaba escrito hace mucho tiempo, sin, No, porque- sin un análisis de lo que está Ese- pasando lo que pasa es que ahora, ese en la manual- actualidad. Yo Yo- comencé, lo que yo en- lo primero que yo le comenté a Elvin le dije fue, ahí hay que revisar historia, Cultura. cultural, ¿verdad? Entorno social en el que estamos viviendo, porque
las cosas, los agravantes por lo que puede terminar un matrimonio, quizás han cambiado desde la creación de eso y nosotros estuvimos comparando con manuales anteriores y prácticamente dice lo mismo. Dice lo mismo. Dice No lo ha mismo, cambiado. lo que cambia Parece es la que redacción. Lo que yo entiendo es cuando que hay llegan al puntos- capítulo 14 ya lo que yo están entiendo- Eso sí está bien. Yo y entiendo seguimos. que la conferencia general toca puntos neurálgicos. Pero ese es un punto neurálgico porque habla de la familia. Sí, pero ese punto neurálgico no es tan popular. Más fácil, yo te discuto una mujer pastora que En eso se basaron los últimos dos congresos. un punto en donde puede pasar y que de mi Donde parte yo tengo está conocimiento pasando que ha mucho, pasado está pasando mucho. y que se maltratan miembros de la iglesia. El hijo tuyo se maltrató también. Que se siga maltratando para allá atrás. Imagínate yo que soy un miembro activo de la iglesia que no sé estar sentado en un banco. Te Me pasa va, la situación te va a X. quedar sentado. Yo no puedo estar sentado en un banco. Te va a tener que quedar sentado porque es que el manual de la Me voy para iglesia. otra iglesia. O sea, mira, Para otra la iglesia Biblia, no, para otra denominación. la Biblia es lo que manda, ¿verdad? Pero el manual es las recomendaciones más claras de lo que ya sabemos. pero, Ahora pero bien, tenemos ancianos de iglesia perdón. que ponen el manual por encima. Perdón, una pregunta. Y pastores. Ay, concha. Sabemos que se dice la Biblia, que hay del que sirva de piedra de tropiezo a uno de estos, los más pequeñitos, ¿verdad? La iglesia es piedra de tropiezo. Supongamos que Pregunta. a mí me ponen Eso fue lo que tú dijiste. todas esas trabas para readmitirme en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y yo cojo un pique, me voy Está pecando. No y puede me coger voy a pique. todo. Yo tengo responsabilidad sobre eso porque es mi decisión. Y es tu salvación. Es salvación mi individual. salvación. Ahora bien, no tiene responsabilidad de mi La sangre Biblia dice, respecto a... la Biblia dice que si tú eres piedra de tropiezo para uno de tus Amárrate y hermanos, tírate. Amárrate. no, y que la sangre de eso Cae sobre tu cabeza. cae sobre tu cabeza. Claro, tú dijiste un punto muy importante. Cada uno es responsable de sus actos y la salvación es individual. Sí. Ahora bien, como iglesia, nosotros somos responsables de la salvación de nuestros feligreses. Sí. Y nosotros Como guías queremos... espirituales. Y nosotros queremos que vengan más personas a la iglesia. Pero, por ejemplo, si nosotros mismos estamos afuereando lo que tenemos, yo entiendo que una recomendación puntual es que en el próximo congreso se revise el punto 14 del manual de la El iglesia, capítulo 14. el capítulo 14 con todos sus puntos y acápites, porque ahora mismo no es que vamos a abrir a que las personas se divorcien porque No. el primer año que es difícil no nos llevamos bien, nos divorciamos y ya, y nos casamos con No, otra y es persona. que- es que- porque no tampoco es estamos eso. mandando a que se divorcien ni a, No es ni a eso. cualquierizar el matrimonio. No, sino, Para Pero nada, hay para situaciones nada. que se presentan. en la sino iglesia. que, por ejemplo, si yo fui violentada física, está dando mucho. psicológicamente, Psicológica, vamos, que sí. se está dando más. Muchísimo. más que la infidelidad. Sí, Más claro. que la infidelidad. Claro, las humillaciones entre la pareja, eso se ve mucho. El Entonces, yo tengo abuso, que el aguantar que abuso esta de me poder. golpee Sí. hasta que la muerte me separe. Tú me estás mandando a matarla. Bueno, mira, sí, es un No, punto. Es a un desvivirla. punto. Tú me estás mandando a desvivirla. Es un punto porque dice que usted queda ahí hasta que esa persona muera. Entonces, si yo quiero Pero no seguir, digas así tan feo, posiblemente por te favor. mande a desvivir para yo seguir tranquila, porque ¿qué Porque podemos eso- hacer? eso Porque es. puede pasar lo que yo dije, puede pasar que entonces tú agarras y decides, Me o divorcio. no somos felices Para ninguno. no desvivirla, me divorcio. Consigo otra parejita muy bonita, muy bacana. No conmigo, te puede que casar, me ama, según me la- trata con cariño. según solamente la me Biblia. arruña en la noche. Entonces, yo tengo que voy a estar fuera de mi congregación hasta que ellos decidan que sí, y con limitaciones. No. Y entonces hay algo que es un punto que me hace pensar, es que es un punto de hombres, o sea, no hay ningún texto bíblico que avale que yo deba quedarme sentada si decido volver a casarme. Por ejemplo, yo me caso con un anciano de iglesia. El anciano de iglesia tiene que... El lo van a anciano de iglesia lo defraternizar. van a defraternizar. O sea, si yo me divorcio y me caso con un anciano de iglesia, Lo van a claro, defraternizar. después de todo el proceso del que conocimiento y lo que sea, no con pecado, él lo van a defraternizar porque eso es lo que dice el manual.
No la Entonces, Biblia, el manual. Yo creo que para cerrar Ujú. este llamado que queremos hacerle, señores, oriéntenos a ver si somos nosotros los que estamos En los equivocados. comentarios, por favor, y a algún ministro adventista que vea Experto este en el episodio, tema. experto en manual de iglesia, el tema, especialmente en el tema del matrimonio. Y del Queremos divorcio. hacer una segunda parte de este episodio, porque este episodio estamos opinando desde nuestra interpretación de lo que dice el manual textualmente. Entonces queremos saber la realidad, porque hay casos y cosas que se dan. Entonces, allí en los Tenemos comentarios déjennos saber conocimiento, su o sea, opinión. tenemos conocimiento también de que posiblemente en algunas iglesias no se esté aplicando así como lo dice el manual. Posiblemente. Por eso decía. Pero en que otras era iglesias, tal vez lo quieran llevar a cabalidad. Pero entonces, ¿violamos el manual o no lo violamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo creo que ese es el objetivo de ahora, que alguien que tenga más Que tenga conocimiento, conocimiento de nosotros. que no sea lo que yo creo, sino que sepa Vaya el al tema, punto. que Ya vaya al ustedes punto. Entonces, responda ahí en los comentarios. ¿Cree usted que Dios quiere que nosotros quedemos para siempre en un matrimonio infeliz, donde no somos amados, cuidados y respetados? Déjenos saber su opinión. Esto ha sido A Propósito. Hasta la próxima. Adiós.